La mujer samaritana le pregunta, ¿dónde tenemos que adorar? Y el Señor le responde, mira mujer, Dios es espíritu. Por lo tanto, viene la hora, y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. O sea, como Dios es espíritu, necesita gente que se conecte a Él desde el espíritu. ¿Estamos? Entonces, no es una adoración física, no es ir a un lugar físico, es una adoración espiritual, ¿correcto? En la cual mi espíritu constantemente está diciendo, Abba Padre. ¿Qué dice? Porque es una adoración espiritual, yo no la percibo, no la escucho. Mi espíritu está diciendo, Abba Padre, que ¿qué significa? Es como padre, pero con mayor confianza. Algunos dicen papito, en realidad otros teólogos discuten si eso, pero es como una conexión de confianza con Dios. Es decir, que cuando mi espíritu alaba de esa manera, se produce confianza con Dios y en mi alma ocurre algo. Ocurre que, por ejemplo, mis pensamientos comienzan a cambiar. Ya no me siento solo, ya no me siento víctima, ya no me siento abandonado, ya no uso a las personas para saciar un vacío en mi alma, porque la adoración en espíritu generó un impacto en mi alma y por lo tanto va a generar un impacto en lo que mi cuerpo hace. Les voy a dar un ejemplo. Los niños que crecen en orfanatos, un niño llora e inmediatamente un padre va y lo abraza, le habla o lo toca. Entonces el niño sabe que para sentirse abrazado, sentir el calor del amor de alguien, tiene que llorar. Pero un niño que se crea en un orfanato llora y nadie va. Por lo tanto, en la infancia pequeña se genera un pensamiento de no hay forma en que yo pueda atraer a alguien. Y cuando esa persona crece aislada, le cuesta orar. Los que ustedes en la infancia los dejaron mucho tiempo solos, probablemente les cueste orar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un problema, pero les cuesta creer que al hablar a Dios, que al llorar, que al gritar, el Padre se va a acercar a ustedes, porque vienen programados desde niño a eso. ¿Me explico? O a las personas, fíjese un detalle, que esto me lo habló el Espíritu, que cuando estuvieron en el vientre de la madre, vivieron mucho rechazo o muchas situaciones de estrés, la mamá las vivió, a esas personas les cuesta orar, porque cuando uno ora, ora de rodillas, y es la misma posición fetal que uno tiene en el vientre. Entonces, como uno vivió tanto estrés en esa posición, uno no puede estar en esa posición de nuevo. No sé si me explico. Entonces, la adoración en espíritu va a transformar nuestra alma para que, para que el resultado final, tu vida se ordene, tus palabras se ordenen, ¿correcto? Tus pensamientos se ordenan, pero todo viene desde el espíritu, ¿correcto? Entonces, la raíz de nuestros problemas es espiritual siempre. La raíz de que nuestras emociones están desordenadas es porque no está fluyendo algo en el espíritu. Yo le doy un ejemplo. A ver, les voy a dar un ejemplo a todos acá, un ejemplo práctico. Imagínese un día, viene alguien y le dice, yo te pago todas las deudas y te pago un viaje a un spa, a ti y a toda tu familia, y van a estar en un sauna, solos, en un bosque,
y tu cuerpo está totalmente relajado. Tus pensamientos están totalmente relajados. Ese descanso físico va a traer paz a tu alma y va a hacer que tú alabes a Dios sin afanes, que tu conexión espiritual sea más profunda. Ahí vemos cómo el cuerpo influye en el alma, influye en el espíritu, pero es también al revés. Entonces el Señor me ha estado hablando de que yo tengo problemas en mi alma, ¿no es cierto? Que es porque no, y el problema y la forma de solucionarlo, yo los trato de arreglar desde el punto de vista natural, pero Dios quiere llevarme a la raíz, al espíritu. Y el Señor me dijo, el problema que tiene tu alma y que lleva a tu cuerpo a situaciones de ansiedad, de temor o de estrés, es porque tú tienes un problema en tu conexión espiritual. ¿Correcto? Entonces, cuando tú te conectes espiritualmente en plenitud, tu alma va a ser afectada y tu cuerpo va a ser afectado. ¿Correcto? Entonces, podemos ver en la iglesia que muchos de nosotros tenemos dones extraordinarios porque hemos logrado conectar nuestro espíritu al espíritu del Señor, pero no en plenitud, para que eso invada ciertas áreas de nuestra alma. Entonces, la palabra del Señor nos manda no solo a amar al Señor con nuestra mente, sino con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma. Son diferentes dimensiones con las cuales tenemos que amar a Dios. No solo con un tema afectivo, sino amar a Dios con nuestra mente. Porque si tú amas a Dios con tu afecto, tú vas y hay una reunión y sientes su presencia y eres la persona más sensible a su presencia. Pero tu mente está buscando otras cosas. Televisión, serie, conversaciones vanas con tu amigo. ¿Por qué? Porque tu corazón le ama, tu mente no. Y son distintas dimensiones de nuestro ser y hasta que todo nuestro ser ame al Señor. Cuando todo nuestro ser ama al Señor, naturalmente no nos nace pecar. ¿Me explico o no? No nos nace pecar, es algo ajeno a nosotros, el pecar. Ahora, quiero ir a esto sobre cómo conectarnos a Él en el espíritu, ¿no es cierto? Y algo que también lo decían los discípulos. Mire, acá está. Juan 15, quiero leer Juan 15. Hay 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A los primeros 3, Mateo, Marco y Lucas, es como que cuentan la misma historia. Juan es diferente a los otros evangelios. Se dice, y al leerlo da a entender eso, que Juan conocía los otros 3 escritos, lo había leído y dijo, están bien estos escritos, pero yo voy a escribir cosas que ellos no escribieron y que yo sé porque yo estuve con Jesús. Entonces da una perspectiva muy distinta de Jesús. Dice, permaneced en mí, 15:4, permaneced en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjese en esta frase.
¿Cuántos de acá se sienten fracasados en un área de su vida? ¿Cuántos de ustedes se sienten fracasados en un área de su vida? Les voy a decir algo. No está solo. Todo ser humano que está separado de Cristo ha fracasado, aunque tenga millones de dólares en la cuenta. Aunque tenga la familia más feliz del mundo y más unida del mundo. Si esa persona está separada de Cristo, ha fracasado. Entonces la Biblia nos da un sentido totalmente distinto a lo que hemos visto en la vida sobre lo que es inutilidad, sobre lo que es haber desperdiciado la vida. Para la Biblia, haber desperdiciado la vida, haber hecho nada útil en la vida, es no estar conectado con Jesús. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense Ucrania, lo que pasa en Ucrania. Les doy un paréntesis profético de lo de Ucrania. El Señor me mostró hace como 5 años que Vladimir Putin iba a ser humillado y que Dios lo iba a humillar. Y yo creo esa palabra. Yo vi, mire, pero pastor, es que en geopolítica, es que él tiene buena razón. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que vi, ¿ya? Lo que vi es que él era muy altivo y que era abofeteado por un joven ruso de 19 años. Y era 2 veces abofeteado públicamente frente a toda la televisión mundial. Lo que me da a entender que él va a ser humillado mundialmente. Eso es lo que yo soñé hace mucho, ¿ya? Me fui del tema, pero es que no sé cómo lo saqué eso. ¿De dónde saqué eso? Está. Vamos. Entonces dice, entonces la realidad es que la Biblia nos define fracaso como haber hecho algo sin Dios. Pastor, me llené de dinero. Pastor, soy millonario. ¿Lo hiciste con Dios o sin Dios? Lo hice sin Dios. Entonces fracasaste. La gente de Ucrania, imagínense una vida normal y de repente perdieron sus casas. Imagínense al tipo que había pagado el hipotecario o había comprado una propiedad un mes antes de los bombardeos. Estaba feliz con su propiedad, listo, salió de ese país sin nada. ¿Me explico? Y dice, todo el esfuerzo de mi vida estaba ahí en ese terreno, en los millones, en mi trabajo, ahí está el esfuerzo, mi inteligencia, mi sabiduría está ahí, de repente viene una guerra y ¡pum! Y ese tipo y esa persona es normal que se sienta fracasado. No puede huir del país, su familia se fue, trabajó, no sé, 30 años para tener una propiedad, la tuvo y de repente ¡pum! Alguien bombardea la ciudad. Imagínense el sentimiento de fracaso. Pero la Biblia dice que si yo fui al trabajo en unidad con Cristo, que si yo alimenté a mi familia en unidad con Cristo, que si yo cuando iba en el bus a mi trabajo iba en unidad con Cristo, y no importa que hayan quemado la propiedad, que la hayan destruido, yo no he fracasado. Yo he hecho algo eterno. Pero pastor, perdí el terreno. Hiciste algo eterno porque cada día que fuiste a trabajar y cada día que pagaste la cuenta, lo hiciste en unidad con Cristo. Por lo tanto, tu vida es el más grande triunfo que hay en la tierra. Pastor, no pude estudiar lo que quería, tuve que cuidar a mi abuela que estaba enferma. Por lo tanto, ahora que mis compañeros todos tienen una casa y todo, yo recién con 40 años estoy estudiando, me siento fracasado frente a ellos. No eres fracasado, porque cuando cuidaste a tu abuela lo hiciste en unidad con Cristo. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad para entender qué es triunfo y qué es fracaso. Egresé de la universidad, hice esto, tengo el mejor trabajo
del mundo. Gano millones y vivo en un excelente departamento, pero no estás en unidad con Cristo. Fracasaste. Pero tengo millones en la cuenta, pero fracasaste. Amén. Entonces, de pronto tú tienes 50 años, una suposición. Desperdiciaste toda tu vida. Tuviste hijos por acá y por allá. Y llega el Señor y mira a otra gente con 50 años que tiene todo un hogar armado y te sientes fracasado por compararte con él. Y yo te pregunto, ¿estás unido hoy con Cristo? Sí, estoy unido. Entonces no eres fracasado. Porque la Biblia define fracaso o triunfo no en función de las riquezas, no en función de la carrera universitaria, sino en función de que si hiciste algo en unidad con Cristo. Recuerdo una vez que Rick Joyner le preguntó al Señor, Señor, ¿a ti te gustan los deportes? Y el Señor le dijo, me gustan cuando se hacen en unidad conmigo. Entonces, la unidad con Cristo es lo que lleva a ver si hay un triunfo o una derrota en nuestra vida. Las riquezas pasan. De hecho, dice la palabra que el hombre que es rico a causa de sus riquezas no puede dormir tranquilo, en cambio el obrero duerme tranquilo, y es verdad. No sé quién acá ha sido empresario, yo lo he sido, y a veces hay facturas que no se cobran y uno no duerme tranquilo y está estresado. En cambio, la persona que trabajó para uno hizo el trabajo y se fue a dormir, cumplió su horario y se fue a dormir. ¿No es cierto? Y es una realidad. Entonces, el punto y lo que les quiero decir es que la palabra nos dice, miren lo que dice, si permaneces en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se os dará. O sea, la persona que está en esta unidad con Cristo, en esta conexión con Cristo, los deseos que tienen, a Dios le place dárselos. ¿Se ha fijado que a veces como padre ustedes le tienen que dar a un hijo algo que no quieren darle? Por ejemplo, una hamburguesa tóxica de alguna empresa de comida rápida, que ustedes se la dan por recompensa, ya se sacó un buen promedio, se la dan, se lo merece, pero en el fondo ustedes dicen, no me gustaría darle esto, me gustaría que comiera, no sé, alguna cazuela, algún plato sano que le alimente, recompensa. Pero generalmente los adolescentes quieren puras recompensas que a los padres no les gustan, pero los padres se los tienen que dar. Pero cuando estás en unidad con Cristo, el Padre es feliz de recompensarte, porque tú no pides desde el egoísmo, tú no pides desde la mentalidad humana, pides desde una mentalidad celestial. ¿Me explico? Cuando uno es inmaduro y pide, no sé, la lista de requisitos con la persona que me voy a casar, pero cuando uno madura, uno pide otras cosas. No es la apariencia, uno, no sé, que, que tenga un hombre sobrenatural de Dios, que sea violento en el espíritu, que ame el reino. Uno busca otras cosas y al Padre le place a esa persona que está en unidad con Él darle lo que quiere. Pedid lo que queráis y se os dará. Y en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La verdadera gloria del Padre no es que le digan que es grande. La verdadera gloria del Padre es ver a sus hijos conectados con Cristo. Ahí el Padre realmente se siente pleno cuando ve a sus hijos conectados con Cristo. Entonces, quiero que pueda usted sacarse el concepto de vida que usted tiene. ¿Cómo evalúa triunfo o fracaso? Estoy en la universidad, me está yendo de esto, ¿estás en unidad con Cristo?
No, no estoy en unidad con Cristo. Estoy obsesionado con el resultado. Entonces fue un fracaso. Tengo el mejor trabajo. Yo me acuerdo que hablaba con un amigo hace poco y le dije, ¿qué es de tal joven apasionado por Jesús? Me dijo, su pasión decayó. Encontró un muy buen trabajo, viaja por el mundo, gana más que el presidente de la República. No sé cuánto gana el presidente de la República, pero tiene que ser una suma importante. Sueldo presidente de Chile. Estamos en vivo. 10 millones de pesos, correcto. Unos 13.000 dólares para los que son de afuera. Me dijo, mi amigo me dijo, gana más que el presidente de la República, vive en un departamento espectacular, su vida ha cambiado, viaja por el mundo y tiene una proyección económica brutal, pero ha dejado su pasión por Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Dice la palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Todo lo que ese joven ha hecho, si es que es así la historia, yo no sé, quizá él es un adorador y viaja por el mundo y ahora intercede, es lo que me contó un amigo, pero si esta historia efectivamente es así, lo que ha hecho este joven para el cielo es nada. Los ángeles lo miran en su departamento de 300 metros cuadrados y dicen, está pobrecito, está en la ruina. ¿Correcto? Pobre hombre, tenemos que ayudarlo a salir de esta ruina. Por otro lado, puede haber una persona que tuvo una vida de fracaso, de pecado, y está viviendo las consecuencias de esa vida de fracaso y de pecado, y de repente conoce al Señor y se conecta con Cristo. Esa persona ha logrado todo. Lo más importante, lo único que tú te vas a llevar a la eternidad es cuánto te conectaste con Cristo, cuánto permaneciste en Cristo y cuánto no. ¿Correcto? Entonces, imagínense el apóstol Pablo. Esto es fuertísimo y quiero ver si lo encuentro en Primera de Corintios. Me parece que está. Si no, lo voy a buscar y me permite buscarlo en... Algún día me sabré la Biblia de memoria, pero quiero, cuando el apóstol Pablo habla sobre la sujeción, dice algo extraordinario. Lo voy a poner acá mejor. Acá está. Perdón, era Efesios. Estaba leyendo Efesios, lo confundí con 1 Corintios, y me llamó tanto la atención algo. Mire lo que les voy a leer. Esto tiene, pídale, Espíritu Santo, renueva mi mente, dígale. Espíritu Santo, hazme ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Le voy a decir algo. Pastor, esto es muy extremo. Pastor, esto es muy extremo. ¿Ya? Lo que está hablando. El ver la vida de una perspectiva que no sea la perspectiva de Dios, ¿sabe cómo se llama? Vivir en engaño. Es decir, si a nosotros nos cuesta entender esto que yo estoy hablando ahora y lo encuentra muy extremo, es porque su mente está engañada. Como una obra de magia. Cuando un mago dice, mira, saqué esto de acá y no lo sacó de ahí. Le dice, mire, dice, honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Listo. Nunca dice la Biblia, corrige a tu padre y madre. Nunca. No, es que necesitan corrección. No, ore. Dice, honra, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Los padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos con disciplina e instrucción del Señor. No con ira. Ojo ahí, a la violencia. Pero mire lo que dice, a los esclavos. Esto le dice a gente cristiana que eran esclavos. Es decir,
no podían tener propiedad privada, no tenían derechos, tenían que trabajar cuando su amo los dijeran. Si el amo lo enviaba a otro lugar lejos de la familia estaban, y muchas veces los amos los cazaban a ese nivel. Mire lo que le dice la Biblia: obedezcan a sus señores según la carne, o sea, a los señores naturales, con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que procuran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Servir con buena voluntad como al Señor y no al hombre. O sea, Dios sabía que el problema de la esclavitud no lo iba a solucionar en esa época, porque había mucha guerra. Yo ya le he hablado de ese tema, ¿no es cierto? Habían dos caminos: o tener esclavitud o exterminio de naciones completas. Entonces, había esclavitud. Ahora, fíjese este detalle. Les dice a los siervos que sirvan a sus señores con sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Era alguien que iba a nacer y morir sin haber comprado una casa. Era alguien que iba a nacer y morir sin hacer lo que quisiera. Pero como iban a vivir esa esclavitud en unidad con Cristo, iban a tener una vida exitosa. Porque el concepto de éxito cambia, incluso para los que viven en esclavitud. Entonces, ahora también en otra parte dice la palabra que si se pueden hacer libres, que se hagan libres. Eso es obvio, es una obviedad. Pero entendiendo la situación y la época, Pablo escribe esto. Entonces, ¿qué nos habla la palabra? Que no importa la edad que tú tengas a la cual llegaste al Señor, no importa todo lo que tú crees que fue una vida de fracaso, porque obviamente uno mira la vida para atrás cuando no estuvo en la presencia del Señor y uno hizo estupideces a destajo. Y eso genera un sentimiento en uno de fracaso y de desánimo, porque no entendemos el poder de la unidad con Cristo, que el verdadero éxito es que hoy yo aquí estoy unido con Cristo. Por lo tanto, yo no batallo por una casa propia, yo no batallo, si la puedo tener espectacular, yo no batallo por lo que se corrompe, yo batallo por la unidad con Cristo. Y si me hago millonario en unidad con Cristo, amén. Y si estoy siendo millonario y mi país cae en guerra y vienen los chinos y me bombardean y se acabó todo lo que edifiqué por años, no es un fracaso porque estoy en unidad con Cristo. ¿Por qué? Porque los ejércitos pasarán, los sistemas económicos pasan, los sistemas políticos pasan, pero la unidad con Cristo en tu espíritu permanece y te va a dar una recompensa eterna. Nosotros batallamos por la eternidad y la eternidad está aquí ahora y va a estar cuando muramos, más evidente aún, pero está aquí ahora. La misma eternidad, el cielo está aquí, aunque no lo percibimos, pero en el espíritu está. Entonces hay mujeres que no se lograron casar porque no conocieron al hombre y tienen 40, 50 años y sienten fracaso. La pregunta es, ¿estuviste en unidad con Cristo ahora? Entonces no es fracaso. Es que ¿sabe qué? No es lo que siento, es que los sentimientos cambian. Es como una obra, algo de magia. Y de repente, ¡puf!, salió la carta, pero si la vi. No, no, mira, él tiene en la baraja eso, pero es un engaño. No te guíes por lo que percibes, sino por lo que te están diciendo. Te están diciendo el truco al oído. Y Dios no está diciendo el truco al oído. Mira, lo que ves y lo que sientes es muy engañoso. Porque hay espíritus magos, que es Satanás, que usa el engaño y dice, mira, eres un fracasado, eres esto, eres lo otro, mira lo que hiciste en el pasado. Mentiste, abusaste, robaste, engañaste. Y Dios te dice, yo te entrego mi unidad ahora. La unidad con Cristo en el ahora.
La unidad con Cristo en el ahora es el más grande triunfo que un ser humano tiene. Por eso Dios aborrece la murmuración en la iglesia, porque Él golpea constantemente la puerta de los hermanos para entrar y habitar ahí. Y tú le estás diciendo fracasado a alguien que está buscando el más grande éxito, pese a sus fallas. Y todo eso tiene que ver con lo que dice la palabra. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice Jesús a sus discípulos en Juan 8:31. Dijo Jesús, Juan 8:31, alguien anótelo por ahí. Juan 8:31, por favor, ahí yo lo anoto, Juan 8:31, perfecto. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Fíjese algo, hay cosas que Jesús solo le decía a gente que cree. Hay veces que Dios no le va a profetizar ni le va a hablar a gente que no cree. Mire, una vez, a veces cuando uno ha estado con ataque en la carne o uno ha cometido errores, yo me acuerdo que una vez en una situación muy compleja, yo estaba y decía: Señor, mira lo necio que he sido. Y el Señor me dijo: ¿tienes fe de que esto va a cambiar? Sí, mucha fe. Entonces está en victoria. Está en victoria porque tu fe te dice que esto va a cambiar. Está en victoria. Porque la fe se va a volver una realidad. La fe va a mover una montaña y se va a transformar. Les dijo: permaneced en mi palabra y seréis mis discípulos. Como consecuencia de ser su discípulo, ¿cómo me hago discípulo de Cristo? Permaneciendo en su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Ellos le dijeron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Jesús les respondió: de cierto les digo, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que al que el hijo liberta, será verdaderamente libre. Entonces lo que le dice es que si estamos en esta unidad con Cristo, la consecuencia va a ser la libertad. Una verdadera libertad. No la libertad que tú crees tener cuando, ¿no es cierto? ¿Se ha fijado que hay personas que les va bien, les comienza a ir bien en el negocio y desaparecen de la iglesia? Cuando están en Cristo, en crisis nomás se refugian. No lo critico, es mejor que se refugien en Cristo que en otra cosa. El Señor es paciente. No es bueno hacerlo si usted lo va a hacer conscientemente. Pero todo tiene que ver con unirnos con Cristo. Todo tiene que ver con unirnos con Cristo. Entonces, eso quiero decirlo hoy día, solamente. Deje de evaluar su vida y comience a batallar por esa unidad con Cristo. ¿Cómo me uno con Cristo? En el Espíritu. En la adoración en espíritu y verdad. ¿Cómo me uno con Cristo? En el Espíritu. Cuando callo. Me pasó una situación, una persona me mandó un audio de 10 minutos, cerré mi boca, no le respondí, no lo bloqueé, cerré mi boca. Adoración, no es nadie de acá por si acaso. Ya hay una persona que me empezó a criticar en un audio. Fue rara la historia, pero fue extraño lo que pasó. Silencio. Entonces, permanecer en su palabra. ¿Permanecer en qué? ¿Cuáles son las palabras de Cristo? Usted puede ir a Mateo y encontrar las palabras de Cristo. Dice
acerca de la crítica. Mateo 5:21. Los títulos acá dice acerca de la ira. No dice acerca de la ira. Dice acerca de la boca, en realidad. Acerca del deseo en nuestro corazón sexual. Acerca de tomarse el matrimonio a la liviana. Habla de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Habla de no vengarnos. Habla de orar por nuestros enemigos. Habla de ser dadivoso, de orar, de ayunar. Eso habla Mateo 5 y 6. Quien comienza a caminar en eso va a ser su discípulo y el resultado va a ser la libertad. Lea Mateo 5 y 6. El resultado de empezar a aplicar Mateo 5 y 6 en tu casa, en tu familia, el resultado va a ser que te va a convertir en un discípulo y como consecuencia de ser un discípulo va a venir una libertad a tu vida. ¿Me cuesta orar? ¿Lo estás intentando? Sí, eres su discípulo. Discípulo es uno que comienza a ser disciplinado en algo. El que comienza a trabajar en algo. ¿Quién es discípulo de la guerra? Un soldado. Y un soldado aprende a disparar como un francotirador o queda listo para la guerra al día 1. No. ¿Comienzan con qué? Ejercicio físico. Cambio en la alimentación. Duchas temprano, pero una ducha, pastor, no te va a ayudar a ser un buen guerrero. No, pero te va a dar disciplina para cumplir horarios, para llegar en el momento preciso, para cumplir una orden aunque tu cuerpo no lo quiera. Ah, es un entrenamiento, sí, eso es un discípulo, un entrenamiento. Usted no va a llegar un día que va a amar a la persona que lo estafó, pero usted va a comenzar orando por él. No va a ser un día que usted va a ayunar 7 días, pero va a empezar con mediodía. No va a ser que usted va a orar 2 horas y estar en la presencia de Dios, pero va a orar 5 minutos. Es un comienzo, eres un discípulo. Estás comenzando una preparación. ¿Para qué? Para convertirte en un guerrero. Para convertirte en este caso en un hombre de un reino. Pero se comienza no siendo un creyente. Fíjese algo. Fíjese lo que le decía recién cuando leía. Dice que Jesús le habló a los que creyeron. Les dice, creyeron, pero ahora deben permanecer para ser discípulos. Es decir, no es suficiente con ser un creyente. Las iglesias están llenas de creyentes. Acá hay 61 creyentes, pero no es importante el número de creyentes. Es importante el número de discípulos. La Biblia nunca enumera así fehacientemente o toma en consideración para algo a los creyentes. Dice, asistieron tantas personas a tal lugar y se alimentaron tales personas, pero nunca que hayan hecho algo importante, pero sí habla de obras importantes en discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que cree, pero que permanece en eso que cree. Entonces tú estás batallando por pureza, estás batallando por una vida de oración, estás batallando por ser dadivoso, estás batallando por guardar tu boca, pero en el momento en que dejas de pelear, ese día que dices, me rindo, yo no voy a cambiar, ese día vas a mirar a Jesús y él va a ver un creyente, no un discípulo. El discípulo es aquel que sigue en la batalla. Es aquel que abraza la palabra y dice, yo permanezco en estas palabras. Fallé, pero permanezco en estas palabras. Soy un discípulo. ¿Y cuál es la consecuencia de ser un discípulo? Lo dice ahí mismo. Luego de esta perseverancia en su palabra, luego de este permanecer en su palabra, dice, seréis mis discípulos, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, no hay que ser libre para entrar a ser discípulo. El discípulo
el discípulo que permanece y que persevera, conoce una verdad que llega el momento en que te liberta. Y le dice, oye, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús dice, me refiero a la esclavitud al pecado. Es decir, que solamente van a ser libres los discípulos. No, yo creo en Jesús. No es suficiente creer. La iglesia está llena de creyentes y estamos atados en muchas áreas. Y creemos. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de los muertos? ¿Y cuántos creen que Jesucristo es el Salvador? Pero ese creer no es suficiente. Usted debe permanecer en esa palabra para que venga la libertad. Usted va a conocer la verdad no como un creyente, sino como un discípulo. Por eso usted puede ver grandes teólogos y eruditos hablando falsas doctrinas, porque son creyentes, no discípulos. ¿Correcto? Discípulo, de ahí viene disciplina. Usted se determina algo. Yo voy a ser un buscador de perdonar a mis enemigos. No lo soy ahora, pero yo comienzo a trabajar. Jesús tenía a sus discípulos, le negaron, tuvieron miedo, tuvieron envidia con Juan y Jacobo, se enojaron porque ellos pidieron una posición. Habían distintas situaciones los discípulos, eran personas, pero nunca dejaron de ser discípulos. Amén. Entonces, ¿qué es necesario, hermanos? Es necesario lo siguiente. Cada palabra que te habla Jesús es más importante que ir al trabajo. Cada palabra que te diga Jesús. Mire, a mí me dijo algo el Señor que para mí no tiene sentido. Hoy día lo hice. Hace mucho tiempo me dijo, toca teclado. Yo tocaba teclado solo. Toca teclado. Otros amigos me dicen, toca el teclado, te vi en una reunión, me dijo la profeta, tocando teclado. Esta es la historia, mire. Yo era bajista en la iglesia y me compré un bajo y me entregaron en la tienda equivocado un bajo más caro del que correspondía. Por lo tanto, salí de la tienda feliz porque me dieron por error en la caja. Yo salgo de la tienda, abro la caja y venía un bajo más caro. Fui a hablar con el vendedor y me dijo, ya te lo entregué, no me quiero meter en problemas. Así que disfrútalo. Fui feliz. Y mi mamá fue a hablar con una hermana y le dijo, mi hijo se compró un bajo, un parlante, está feliz, va a tocar en la iglesia. Y le dijo, yo no lo veo en el bajo, yo lo veo en el teclado. A mí no me interesaba el teclado. Pasó el tiempo, se fue la tecladista, no había tecladista. Patricio, ¿tú te sabes las notas del teclado? Sí, terminé tocando teclado, tuve que aprender y me apasionó el teclado. Las palabras proféticas de cómo trabaja. Luego dejé el teclado porque me fui a otra ciudad, no tocaba en la iglesia y el Señor me decía, toca teclado. Una persona me dijo, la profeta Elizabeth, te vi tocando el teclado en Colombia y la gente caía electrocutada. Una amiga me dijo, te vi tocar el teclado y la presencia de Dios caía. Yo tenía sueños donde tenía que tocar el teclado, pero era incómodo, tenía una pieza muy pequeña y todo, y de repente digo, tengo problemas tan grandes, ¿para qué voy a obedecer en tocar teclado? Está bien, voy a obedecer en eso, pero tengo otros problemas y otros asuntos los que obedecer. Y el Señor me habló y me dijo, tú no sabes lo que se desata con una simple obediencia. Quizás hay recursos frenados, quizás hay una unción de milagros frenada porque no estás obedeciendo en tocar el teclado. Porque estás mirando tu vida desde una perspectiva natural y tienes que verla desde el espíritu. Cuando tú permaneces en una orden del Señor, en una directriz del Señor, puedes hacer algo.
Pero si tú estás separado de las directrices del Señor, todo lo que hagas, aunque sean cosas grandes, aunque sea un ministerio, quizá va a ser superficial y tal vez sea algo que no sea del Señor. El Señor me dijo algo, mucha gente que me sirve, en realidad no me están sirviendo a la iglesia. Ellos se sirven del servicio. Explícame eso, Señor. Me dice, cuando ellos sirven, sacian su alma diciendo, estoy haciendo algo para Dios. Y que dejan su conciencia tranquila, pero en realidad su alma nunca llega a la unidad conmigo. Hay gente que está predicando, evangelizando, siendo muy útiles para la iglesia, pero no están logrando nada celestial porque no lo hacen en unidad con Cristo. Gente que está en intercesión, está en toda, está en cada batalla, pero está murmurando. ¿Me explico? La verdadera solidez de un edificio es sobre la palabra de Dios, sobre la roca que es Cristo. Tú no puedes respaldar tu vida espiritual por un don espiritual. El Señor me habló y me dijo, Patricio, puede haber mucha gente con muchos dones en la iglesia, pero si no hay honra y humildad, ese edificio se va a desmoronar. Va a siempre crecer y cuando crezca, y va a crecer rápido, pero siempre va a tener que estar reparando y poniendo pilares donde hay que poner y reparando. Y cuando esté muy grande, se va a volver una carga tan pesada mantener el ministerio, porque no hay honra ni humildad. En cambio, puedes tener honra y humildad y quizá no muchos dones espirituales, pero gente honorable y humilde va a crecer más lento, pero sólido. Y en un día Dios va a derramar dones y eso va a explotar, pero va a ser siempre sólido. Le doy un ejemplo. Los apóstoles. Jesús les trató la humildad, les trató la honra, les trató que no discutieran entre ellos, les trató que guardara la boca, les hablaba que no juzgaran. Jesús nunca le enseñaba, no sale en registro, de cómo le enseñaba a hacer milagros. No hay registro. No le dijo, mira, tienes que poner la mano acá, decir el nombre del Espíritu. Nunca le enseñó eso. ¿Qué le enseñó? Humildad, honra. ¿Sí o no? No discutan entre ustedes. Guarden la boca. ¿Y qué ocurrió? Eso era sólido. Un día cae el Espíritu Santo. ¡Pum! Cayeron miles de dones sobre los 120. Como resultado, el avivamiento siempre era sólido. No hay registro de pelea entre Pablo y Jacobo, o Jacobo y Pedro, no, había una unidad. Cuando aparece Pablo a hablar el evangelio, los tipos eran humildes, eran cuidadosos, hermanos, esperemos. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles siempre fueron humildes. Cuando Pablo reprende a Pedro públicamente, Pedro después halaga a Pablo en una carta. No generó una división en el cuerpo. Pedro era humilde. ¿Por qué? Porque el fundamento fue su palabra. Su palabra en ti. No te preocupes si no tienes un don. No te preocupes si oras por enfermo y todavía no sanan. Dios está haciendo crecer en ti la humildad y la honra. La humildad, el ser una persona honorable. ¿Se ha fijado cómo hablaban antiguamente cuando se referían a un rey, a los guerreros, al ejército? Incluso, no sé si ha visto las cartas de los antiguos, los padres de la patria, acá en Latinoamérica, incluso cuando se enojaban y se insultaban, lo cortés que eran para insultarse, porque había un sentido del honor, porque había un sentido de que podemos pensar distinto, o los políticos antiguos, en los congresos, la forma en que se trataban con respeto, porque entendían que sus diferencias eran ideológicas, pero no querían herir a la persona.
Y actualmente son unos circos los congresos, porque no hay honra. El cielo se mueve por la honra. Mire, le voy a decir algo. Si yo no honrara a la profeta Elizabeth, yo no podría recibir lo que ella aporta. Y yo he recibido lo que ella aporta. ¿Por qué? Por la honra. Si yo no honrara a Pablo Castillo, no podría recibir lo que él porta. ¿Me explico o no? Pablo Castillo fue a ver a Randy Clark a Brasil. Yo estaba al lado de él. Me dijo, él honra a Randy Clark. Y dijo, ayuné y me preparé para esto. Honraba a Randy Clark. Estaba ahí preparado. No es como, ¿y quién viene Randy Clark? ¿Y quién es? No sé, ya levantemos la mano y recibamos. No, él se preparó porque decía, acá va un tipo que no es normal, con una unción que no es normal. Como resultado, cae electrocutado y la unción que estaba en él saltó. Gabriel Valdebenito con Randy Clark también no sintió, dijo, no sentí nada en mi cuerpo, no caí, la gente caía, pero yo fui de los que más recibí. ¿Por qué? Porque yo observé a ese hombre y capturé lo que había en él de parte de Dios. La honra. ¿Me explico? Por eso es bueno que si usted está enojado con el pastor, le diga rápido, porque él va a predicar y puede ser la tremenda predicación y usted en lo natural puede quedarle la palabra acá, pero no en su espíritu, se va a perder. ¿Por qué? Porque no hay honra, porque todo funciona con honra. Carlos Sola está en nuestro ministerio, ¿por qué? Porque lo honramos, valoramos lo que él tiene. ¿Por qué hay tanta gente profética en la iglesia? ¿Por qué profetiza esto? Porque cuando viene alguien profético y dice, ¿puedo dar una palabra? Lo honramos. ¿Qué le decimos? Con todo, es suyo, haga lo que quiera. Como honramos lo que portan, eso viene a nosotros. No entendemos cómo se mueve este reino. Con honra y con humildad. Mire, no se preocupe por el don, ore por él, pero no se afane por eso. Dios le puede dar en un día el don profético más grande de la tierra. Preocúpese de ser honorable. Preocúpese de ser, ¿y qué pasó en esa iglesia? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Se dividió? ¿Y qué pasó? Eso es ser tan poco honorable. El chisme es ser tan poco honorable. A mí antes yo no me metía en chisme, me metía de repente curiosidad. Después me pasó la etapa de no me metía, pero si escuchaba por ahí igual ponía atención. Ahora cuando alguien me viene a contar un chiste, un chisme me desagrada. A menos que sea algo suyo personal para administración, genial, pero si alguien me viene a hablar de otra iglesia, a menos que, ojo, usted esté involucrado en ese asunto de la otra iglesia, me tuve que ir de tal iglesia, pasó esto, bueno, yo tengo que escuchar la historia para darle un consejo, pero si es algo así, ¿y qué es de tal hermana? Y esa gente que abre el ojo, es tan deshonorable eso. ¿Y sabe qué? La gente que no tiene honra ni honor no crece espiritualmente. Las familias murmuradoras pueden crecer en un don, pero eso es bulla para el cielo. Yo no puedo entender cómo el apóstol Pablo se atrevió a decir que el don de profecía, que es tan espectacular, era bulla para el cielo si la persona no estaba llena de amor y de honra. Para nosotros los seres humanos es sorprendente. ¿Cómo me puede decir que un milagro que levanta a un tipo de una silla de ruedas, que es hecho por alguien orgulloso, para el cielo es címbalo que retiñe? O sea, es como un instrumento desafinado. ¿Cómo me puedes decir que es bulla para el cielo eso? Si mira, la tremenda obra hecha por un don espiritual. Pablo dijo eso. No trasciende. Es un milagro, cambia la vida de alguien, pero no fue hecho en unidad con Cristo. Por lo tanto, fue un fracaso. Le profeticé a 50 personas, pero estás lleno de orgullo. No estás en unidad con Cristo.
Por lo tanto, la Biblia dice que eso que hiciste fue nada. ¿Estás diciendo que la profecía fue falsa? No, puede haber sido profecía verdadera. Pero no va a tu cuenta como una recompensa. No vas a recibir recompensa por una gran obra que hiciste, pero no fue hecha en amor ni en humildad. Hay iglesias que llevan 30 años edificadas sobre el orgullo humano. Dice la Biblia, nada podéis hacer. Señor, hicimos un gran ministerio. El Señor va a decir, nada hicieron. No fue en unidad conmigo. No fue en unidad con la palabra. Fue nada. Señor, yo no tuve un gran ministerio. Yo iba a comprar el pan, yo cuidé a mis nietos, yo cuidé a mi mamá enferma, yo iba a la iglesia y trataba de ser fiel. Yo hacía alimento en mi casa, iba temprano a venderlo en la mañana, a las 5 de la mañana a la feria. Sí, pero fuiste en unidad conmigo. Cuando iba a la feria, ibas conmigo. Cuando pagabas tus cuentas, lo hacía en unidad conmigo. Cuando cuidaba a tus nietos, lo hacía en unidad conmigo. La unidad con Cristo, entonces el Señor te dice, hiciste una obra extraordinaria. Y Dios te puede poner al lado de un gran evangelista, y lo vemos con Rick Joyner cuando va al cielo, y dice que en los tronos más altos del cielo habían madres que habían cuidado fielmente a sus hijos. Y la mayoría de los predicadores no estaban en esos tronos, estaban en rangos más bajos. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de la obra, es el amor con que se hace. Hay un gran evangelista en el cielo y lo veía Rick Joyner, y esto fue muy impactante para él. Y le dijeron, él era un rey, un tipo con una unción, una humildad tremenda en el cielo, estaba en un trono. Y el Señor le dijo, ¿a cuántas personas evangelizó? Y el Señor le dijo, a una. Él fue un mendigo mudo que predicaba comprando tratados con lo poco que recibía y pasaba hambre y le repartía a la gente y la gente lo menospreciaba, nunca lo tomaron en cuenta. Pero pudo evangelizar a otro mendigo y él estaba sorprendido porque eso que hizo, lo hizo con amor. Y decía que él fue un niño que fue encontrado en el sótano por la policía porque había sido abusado en la infancia y que estuvo de hogar en hogar recibiendo abusos y después terminó en la calle y que era violento. Pero dice que una vez vio un tratado, lo leyó y se enamoró de Cristo. Y con el poco dinero que tenía, compró una Biblia y leía la Biblia y se enamoraba de Cristo. Entonces empezó a comprar tratados para la gente y la gente lo menospreciaba. Y dijo el Señor, le dijo esto al Señor, yo te había puesto Rick Joyner para que tú lo discipularas en la tierra, pero tú pasaste al lado de él y al verlo sucio, repartiendo tratados, lo menospreciaste. Y dijiste, por culpa de esta gente, la gente habla mal del Evangelio. Pero tu misión era discipularlo. Y él hubiera sido un gran líder en mi iglesia. Y le dice eso a Rick Joyner. Y le dice, y murió como un mártir. Porque en un día de lluvia estaba con una frazada y vio a un mendigo morirse de frío y le puso su frazada al mendigo. Y ese día murió. Y permití que eso pasara porque todo el cielo me decía, no queremos que sufra más, tráelo, queremos estar con él. Y ese hombre estaba por sobre grandes líderes cristianos de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque fue el amor. Fue la conexión con Cristo. Usted puede tener una gran iglesia en su ciudad, usted puede ser reconocido, pero si no está en unidad con Cristo, nada ha logrado. Usted puede tener una carrera, su hijo puede tener una carrera, pero si ese hijo no está en unidad con Cristo, yo le digo algo, nada ha logrado. Por lo tanto, usted interceda para que logre algo. ¿Qué cosa? La unidad con Cristo.
Y ahora me determiné a una cosa en mi vida, la unidad con Cristo. Cada orden que Dios me dé, la quiero seguir. Y si alguna me cuesta, voy a orar y ayunar para que mi alma se someta a una orden de Dios. Someterte a una orden de Dios es el nivel más alto que existe. Cuando llegue a ese nivel, vas a ser verdaderamente libre. Diga, voy a ser verdaderamente libre cuando me una a sus directrices. ¿A cuántos de aquí Dios le ha hablado algo? Quizás es pequeño, quizás llama a tal familiar y pídele perdón. Pastor, es que es tanto mi orgullo que me dan ganas de vomitar si lo hago. Bueno, vomite, no importa. Pero vas a comenzar en procesos de libertad. ¿Sabe que una vez yo fui libre de un espíritu en una reunión? ¿Sabe por qué? Porque clamé. Fue donde Andrés Bisoni, el día sábado, eran 2 días, día sábado, comencé a clamar, y de repente empecé a clamar con todo mi corazón, y clamé, y grité, y grité, y grité, y de repente siento que algo cae en mi estómago y caigo, y boto la silla vuela y doy vueltas hacia atrás, en el piso. Ruedo hacia atrás, imagínense el poder que me cayó acá, que caí, no caí para atrás solo, caí de vueltas de carnero para atrás, se llama acá. Dios me libertó, ¿por qué? Porque clamé. Es que no tiene sentido para mí el clamor si Dios escucha el corazón. A veces sí, pero a veces Él dice clama, a veces Él dice grita con júbilo, a veces Él dice levanta tus manos, a veces Él dice ponte de rodillas, pero pastor, no es importante, no lo sabes, únete a Él, ve a la universidad con Él, estudia con Él. El espíritu jezabelico, el que toma el ministerio para cumplir las disposiciones del corazón del ser humano, pero nosotros no estamos para cumplir las disposiciones de nuestro corazón que nos llevan a esclavitud, porque aunque hagamos un gran ministerio, nada vamos a hacer. Buscamos la unidad con Él en cada paso. Yo inicié este ministerio en unidad con Él, Él me lo dijo, pero no sé si lo estoy manteniendo en unidad con Él. Al final es el verdadero triunfo. Mire, puede venir una guerra a su país, puede venir un accidente automovilístico, puede venir una enfermedad, puede venir una tragedia, puede venir un asalto, lo que sea. Tú puedes partir de la tierra en cualquier minuto, pero parte en unidad con Él. No es triunfo, murió joven. No se trata de los años, se trató si esa persona estuvo en unidad con Él. Hay niños de 5 años que mueren en unidad con Cristo y gente de 90 que ha desperdiciado su vida, que hicieron mucho menos que el niño. Es que criaron, hicieron esto, no importa. Mire, las familias caen, los sistemas caen. Lo que tú edificas hoy puede caer. ¿Cuántos nietos han desperdiciado la herencia de sus abuelos que eran multimillonarios? O puede venir una crisis a una nación y el dinero vale nada de un día para otro. Pero lo que tú haces, hazlo en unidad con Cristo. Pastor, me siento un fracasado, estoy vendiendo cosméticos. No tengo para más, no encuentro trabajo. ¿Estás vendiendo cosméticos en unidad con Cristo? Sí, entonces estás en victoria. Y esa unidad te va a llevar a la libertad financiera. Pero primero, busca la unidad con Él, en tu espíritu. Amén. Quiero orar por esto, quiero orar por esta palabra. Unirte a una directriz. Y la directriz del Señor que te da hoy es, si estás batallando, no te rindas. Si estás buscando algo de la carne, renuncia a eso ahora. Si estás obteniendo dinero por medio de actos corruptos, deja eso. Más vale que pierdas millones y que pierdas grandes oportunidades. Y es mejor tener $1,000 en unidad con Cristo que $1,000,000 sin unidad con Cristo.
Pastor, solo oré por un enfermo, pero lo hiciste en unidad con él, lo hiciste por amor, sí, entonces un gran triunfo. Es que no tengo la unción de Reinhard Bonnke, es que no, mira a Cristo, no te compares. Yo le dije hace poco a Gabriel, ¿sabes qué? He leído de los avivadores y me desanimo, porque a mí siempre me dicen que yo soy un avivador, un hombre de avivamiento, me han profetizado toda la vida eso. Y leo la historia de los tipos de avivamiento y yo no tengo sus patrones psicológicos. Son tipos que están a otro nivel. Y me dice, ¿y quién te mandó a compararte con ellos? Yo miro a Cristo, en mi debilidad miro a Cristo y lo contemplo en mi espíritu y lo sigo y lo obedezco. Ese es mi triunfo. Por eso es bueno tener amigos, ¿no es cierto?, que hablen de reino, te solucionan un problema donde puedes estar años metido en un círculo vicioso pensando, te lo solucionan así, ¡puf!, con una frase. ¿Le ha pasado eso, que uno está meses dando vuelta con algo y alguien con una frase te lo soluciona? Amén, vamos a orar. Vamos a orar por esa unidad, hasta que encontremos placer en su presencia, deleite en su presencia. Señor, yo no sé si acá hemos fracasado o hemos triunfado. Señor, yo no sé si realmente hemos hecho algo valorable o realmente estamos lejos de tu presencia, pero yo te pido la humildad, la honra de Cristo derramada en cada uno de quienes me oyen hoy, en el nombre de Jesús. Que permanezcamos en la palabra. Si alguna persona te abusó, si alguna persona te dañó, te estafó, tienes que comenzar a orar por esa persona sistemáticamente como un discípulo. No es que quiero ser libre para orar por él. No, tienes que permanecer en su palabra y luego vas a ser libre. Es que quiero ser libre para poder orar libre. Quiero ser libre para poder orar. No, primero ora, primero ayuna, primero permanece en él. Y la libertad es una consecuencia de la unidad. Repítalo, la unidad, la libertad de Cristo es una consecuencia de tu unidad con su palabra. Únete a una palabra de Dios que Él te habló a tu espíritu. Hay gente acá ansiosa buscando lo que Dios nunca le llamó a buscar. Ansiosa, anhelando lo que el Espíritu de Dios nunca te llevó a anhelar. Gente que quiere una posición en la iglesia que Dios nunca te llamó a tener. ¿Y de qué sirve tener una gran posición en la iglesia si no va a ser en unidad con Él? Si no va a ser en unidad con Él. Tú debes buscar una cosa, la unidad con Él. Y aunque haga algo simple, una ofrenda simple, una oración simple, quizás un abrazo que le des a un hermano va a tener más impacto que una gran profecía de alguien que no está unido a Cristo. Hay personas que se acercan, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, no los conozco. ¿Qué quiere decir? Hicieron grandes obras, pero no en unidad con Él, no en honra y en humildad, no orando por los enemigos. Yo conozco grandes ministros tremendos que tienen dones tremendos y milagros. Pero si alguien le hace daño, esas personas explotan y le lanzan los juicios del Apocalipsis. Y no vaya a ser que nosotros lleguemos a tener grandes dones. Y cuando alguien nos critique, explotemos. Pueden ser grandes obras para los hombres, pero Jesús dijo, lo que no se hace en unidad conmigo es nada. Nada puedes hacer. Pero Señor, hice esto, fue nada.
cambio, tú puedes trabajar como un mecánico y a cada auto tratarlo como si fuera el auto de Jesús y decir, yo voy a dar lo mejor y voy a ver si este repuesto puede hacer y no voy a hacer trampa y no le voy a robar una pieza a este auto ni la voy a cambiar por una vieja. Y voy a tratar a este auto como si fuera el auto de Jesús. Y hago ese trabajo y quizá tengo problemas y no tengo el dinero que quisiera, pero hice ese trabajo como si fuera para el Señor. El resultado es que un mecánico que está en unidad con Cristo puede más que un gran evangelista que evangeliza a miles de personas que no están en unidad con Él. Porque lo hizo con honra. ¿Honraste al cliente? Es que tengo un trabajo miserable, Patricio. Gano una miseria. ¿Cómo voy a tratar bien a la gente así? Trátala bien, porque eso te va a dar verdadera libertad. Si permaneces en Él, vas a conocer la verdad y la verdad te va a libertar. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Toca cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sea lo que seas que hagas. Alguien escribe, dice, mi trabajo es limpiar y estuve triste porque sentí que caí bajo, siendo universitaria. Y cuando el Señor me dijo el propósito de ese trabajo, fui feliz. Disfruto este proceso duro y aprendí con ustedes. Amén. Si tú limpias, limpia como si fuera el palacio real. Limpia como si fuera la casa del Señor, como si esos baños fueran los baños de los hijos de Dios. El resultado es que limpiaste. Tuviste unidad con Cristo ahí. Tuviste un encuentro con Dios. Qué tremendo testimonio. Gracias por contarlo. Karina Eliana, necesito que ore por mi hija que está con crisis de pánico. Karina Eliana, te voy a anotar mi número y me va a escribir. Vamos a ver ese asunto. Escríbeme ese número y mañana te contesto y vamos a orar por tu hija y vamos a ver qué pasa. Vamos a ministrar ese tema. Ahí escribí el número mío para esa persona. Amén.